con Ramiro Fernández. Él es jefe de neurología del Hospital Clínico acá en la región de Magallanes. Ramiro, bienvenido acá en Vox Populi 2020. Buenas tardes, gracias por la invitación. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, doctor, por supuesto. Claro, nosotros queríamos saber, recibimos la información por parte de comunicaciones respecto de que los pacientes con Parkinson acá en Magallanes son uno de los grupos más afectados tras el confinamiento del COVID-19, para conocimiento de la comunidad en general. ¿Qué es el Parkinson? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se desarrolla en general? ¿Qué es el Parkinson? Ya, bueno, el Parkinson es una enfermedad neurológica primeramente y que afecta el encéfalo, una parte del encéfalo, que tiene que ver con la parte media del cerebro, se llama específicamente mesencéfalo, un nombre un poco raro, pero ahí hay unas células que producen una sustancia que se llama dopamina, ¿ya? Y la dopamina hace que nuestros movimientos sean fluidos, ¿ya? Tal como estamos conversando, ahora uno puede mover las manos, hacer alguna expresión facial, hablar fluidamente. Todo eso hace que la dopamina funcione bien. Cuando empiezan a morir estas neuronas, estas células, empiezan a producir menos dopamina en el cerebro y se empieza a agotar. Y en la medida que eso va disminuyendo, cuando cae como un 80% de la producción, aparecen los síntomas. ¿Y qué síntomas son? Justamente lo contrario al movimiento fluido. Los pacientes se ponen lentos para moverse, ¿ya? Y los pacientes hablan más lento, ¿ya? Su expresión facial es mínima, ¿ya? Tiene una cara un poquitito más como máscara en la medida que va produciendo en el tiempo, y los movimientos son rígidos y pasos pequeños, ¿ya? Además, el pensamiento se enlentece, entonces a la medida que va aumentando la enfermedad, los pacientes hablan y piensan lento, ¿ya? Entonces uno puede preguntar, ¿cómo se llama? Quedan como mirando así, Pedro, ¿ya? Bueno, obviamente que esto no se presenta de un día para otro, ¿ya? Se presenta de a poquito, ¿ya? Inicio insidioso. Eso quiere decir que lo primero que aparece, por ejemplo, es que el paciente, una mano se ponga más rígida o con menor movimiento, y a veces aparece el temblor. Yo creo que la mayoría de las personas, cuando Sí, hablamos de Parkinson, se imagina temblor, pero no todos los claro. Parkinson tiemblan. Es importante saber eso, ¿ya? Porque a veces cuando tiemblan es más fácil hacer el diagnóstico, lo hacen todos en la casa. Hoy puede tener un Parkinson, vaya al médico. Pero a veces hay unos Parkinson que los pacientes se ponen rígidos, hablan más lento, todo lo que le estaba contando yo, y sin temblor, ¿ya? Es un Parkinson rígido akinético, también es Parkinson, ¿ya? La verdad, aprovechar de contar que es una enfermedad que se produce como entre el 1 o 2% de la población. Eso quiere decir que 1 o 2 personas cada 100, ¿cierto? Después de los 65 años va a tener Parkinson. Y cuando aumentamos más la edad, a los 85 años ya aparecen 3 o 4 de cada 100 personas. O sea, claramente en la medida que se va envejeciendo el cerebro aparecen más síntomas de Parkinson por lo mismo, porque estas neuronas empiezan a morir con los años y con algunos elementos que no sabemos todavía exactamente qué, ¿ya? A veces hay factores genéticos, ambientales. Perfecto. Perfecto. Y bueno, y también hay, como usted decía, generalmente se asocia a personas con el pulso, con temblores también. Se asocia también con personas de edad más avanzada, pero hay algunos casos, como yo recuerdo, de Michael J. Fox, que del actor de Volver al Futuro, que se le detectó tempranamente este mal, quizás a una edad que generalmente uno no cree antes de los 40 años que se pueda detectar este tipo de Sí, enfermedad. es una buena pregunta. Fíjate que cuando hablamos de Parkinson, realmente estamos hablando de enfermedad de Parkinson, que es un tipo de parkinsonismo, ¿ya? Dentro de la neurología, todas estas enfermedades que ya les contaba yo, que se mueven más lento, las personas hablan más lento, se llaman parkinsonismo. Y el 80% de los parkinsonismos es la enfermedad de Parkinson, la enfermedad típica, lo que contaba un poquitito, que empieza a ponerse rígido una parte, a encorvarse un poquito la persona, la cabeza. Pero hay otros parkinsonismos que se pueden presentar en gente más joven, o Parkinson también juveniles. Por desgracia, personas de 40 años, incluso menos, se puede presentar el Parkinson. Lo bueno que la enfermedad de Parkinson, no todos los parkinsonismos, pero al menos la enfermedad de Parkinson, que es la mayoría, tiene tratamiento, no cura, ¿ya? Eso siempre Ya. hacemos la diferencia en medicina, ¿cierto? Un diabético nunca se cura, pero tiene tratamiento, un hipertenso igual. Bueno, en el Parkinson hay tratamiento, pero no cura. El que tiene una enfermedad de Parkinson no deja de ser parkinsoniano el resto de su vida, pero tiene tratamiento para que su vida sea mejor, ¿ya?
y disminuyen bastante los síntomas, sobre todo los primeros 10 o 15 años de tratamiento, ¿ya? La rigidez, el temblor, todo se puede tratar. Y una parte importante del tratamiento es la rehabilitación, ¿ya? Que por ahí, cuando tú empezaste haciendo la introducción, ¿cierto?, de la nota, hablabas de que cómo afecta esta enfermedad dentro del COVID, ¿cierto? La rehabilitación es importante con los kinesiólogos, la terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo, para que estos pacientes mantengan el movimiento fluido, su habla fluida, el pensamiento ágil. Y además del tratamiento farmacológico, que es el que indicamos los médicos, ¿cierto?, que también es necesario, pero no es todo el tratamiento. Entonces aquí una parte importante de la enfermedad de Parkinson es justamente caminar, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿cierto?, la estimulación neurocognitiva, y por ahí se han afectado nuestros pacientes, ¿eh? Porque la verdad que en el hospital, por ejemplo, nos hemos preocupado que todos sigan recibiendo su tratamiento. Entonces la receta de paciente Parkinson se da en el hospital, no es necesario que la vayan a buscar, pero se envían los fármacos a domicilio, gracias a una gestión que se hace con farmacia. La reciben todos. La terapia ocupacional, el kinesiólogo, se está haciendo a través del centro de rehabilitación del hospital con teleasistencia, tal como estamos ahora, ¿ya? A la distancia, un kinesiólogo le va enseñando los ejercicios y todo. Pero también tiene que hacer ejercicio en la casa, y ahí están los problemas, ¿ah? En la realidad, con estar confinados, se asocian pacientes de edad, no tienen a veces un lugar espacioso para hacer los ejercicios, para caminar, ¿cierto? O a veces no han podido visitarlo todos los familiares que uno quisiera para mantener la estimulación neurocognitiva, o sea, estarle hablando, eso quiere decir estimulación neurocognitiva, toda la parte social, compartir, todo eso. Entonces, bueno, hay que arreglársela en estos tiempos, y si alguien tiene un familiar con esta patología, bueno, llamarlo por este sistema incluso, un WhatsApp, hay videollamadas, darse el espacio, 5 minutos, 10 minutos al día, y conversar, preguntar cómo han estado las noticias, mantenerlo al tanto, ¿ya? Porque si uno está encerrado y solo, la probabilidad de ir perdiéndose en la fecha y todo es mayor, ¿ya? Y hay algún porcentaje de pacientes con Parkinson que pueden llegar incluso a la demencia con el tiempo, con los años, ¿ya? Y perdiendo la memoria en el fondo, ¿ya? Y algunas otras capacidades cerebrales, y por eso hay que mantener la estimulación. Entonces, ahí aprovechamos a hacer un llamado a los familiares, ¿cierto?, mantener el contacto de la familia, no lo vayan a ver si no es necesario porque lo van a infectar, existe riesgo, pero una llamada, existen las llamadas con plataformas virtuales, video, la rehabilitación se puede hacer a través de telerehabilitación, lo que se está haciendo ahora, los fármacos se están enviando al domicilio, y además nosotros en el hospital estamos haciendo telemedicina, que es en el fondo algo parecido a lo que estamos haciendo acá, a través de una plataforma. Se examina el paciente, se ve junto con el familiar, se le pregunta cuáles son sus necesidades, se adaptan las terapias, y eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Esto empezamos a hacerlo antes de la pandemia, incluso ya habíamos empezado con algunas rehabilitación y principalmente teleasistencia con los pacientes, que lo veníamos desarrollando el programa de neurología, y con la pandemia obviamente esto hemos tenido que aumentarlo, ¿ya? Fue un momento para tener que controlar a nuestros pacientes a la distancia y no presenciales para disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Perfecto. Ramiro, yo le quería consultar respecto de que si hay algún tipo de conducta que digamos que sea nociva, que pueda ser perjudicial y que pueda gatillar el Parkinson en las personas. ¿Hay algún tipo de conductas riesgosas que se puedan evitar para prevenir esta enfermedad? Bueno, la verdad es que se ha tratado de estudiar hace muchos años ya, y tratar de encontrar qué es lo que produce la enfermedad de Parkinson. Claro, esa era mi consulta que quería manifestarle. ¿Hay algo que gatille? ¿Es hereditaria, por ejemplo? ¿De qué forma podemos detectar parece que son un riesgo muchos factores potencial? porque no hemos podido encontrar el factor. Se trató de investigar virus, se descartó priones, que son otro tipo de organismos, menos que organismos, proteínas que alteran el cerebro, tampoco se encontró por ese lado. Tóxicos se ha tratado de buscar. Algunos parkinsonismos se producen por tóxicos, ¿ya? Tóxicos que pueden estar en algún alimento, o principalmente aquí en nuestro país, en la zona central, en los pesticidas, ¿ya? Los pesticidas aumentan un tipo de parkinsonismo, entonces a veces la gente que trabaja en el campo, que no se cuida o no se protege al colocar un pesticida, puede adquirir un parkinsonismo antes de tiempo. Pero la mayoría de las veces no sabemos qué. A veces hay algunos hereditarios, sobre todo esto que se presenta en gente más joven, ¿ya? Pero la mayoría de las veces son casos aislados, no tiene familiares con Parkinson o puede tenerlo,
y no hay una causa clara. No puede echar la culpa de que estuvo expuesto a algo, pero esas son entonces la mayoría de la gente no hay nada que cuidarse, digamos, ¿ya? Lo que sí se sabe, y hace muchos años, es que uno puede prevenir muchas enfermedades manteniéndose lo que nosotros conocemos como vida saludable, ¿cierto? Ya. De la demencia, probablemente si uno le va a tocar un Parkinson y está lo más saludable, lo va a tomar lo mejor posible, ¿cierto? Si lo pilla obeso, ¿ya? Diabético, además hipertenso, sedentario, le va a ir peor, ¿cierto? Si en cambio una persona activa, si una persona que se mantiene haciendo ejercicio, si está mentalmente activo, le va a ir mejor, va a tener mejor pronóstico porque va a empezar de un basal más alto, ¿ya? Como ir empeorando. Si uno empieza algo muy bajito, va a empeorar rápidamente. Si empieza más alto, eso va a ser más lento y en el fondo va a durar más tiempo bien o va a estar va a soportar mejor los síntomas. Entonces, la vida saludable siempre sirve para todo, ¿ya? No directamente, pero para todo. Otras incluso por acá, hace años atrás había algunas minas que me acuerdo que tenían que ver con manganeso, me tocó total ver un par de pacientes. También la intoxicación por manganeso es un tipo de parkinsonismo, puede ser, pero eso es raro. Ya. Pero puede pasar. Perfecto. Ahora, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, como les comentaba, una parte en los fármacos, pero eso hay que tenerlo bien claro, que no es todo, ¿ya? Porque si uno se toma solo los fármacos, obviamente que hay que mejorar muchas cosas, la rigidez, el temblor, pero la parte cognitiva, mantenerse ágil, mantenerse caminando bien, etcétera, tiene que ir de la mano a hacer ejercicio, y tanto mentales como físicos, ¿ya? Entonces esa parte también una lo podemos asistir desde el hospital, a través del centro de rehabilitación o nuestra rehabilitación en el hospital, pero otra parte que tiene que ser la familia y el paciente, ¿pues? Hay que sentir un compromiso ahí por mantenerse bien, ¿ya? Quería a lo mejor ocupar un poquito de minutos que me había dicho esto, la introducción, cómo ha afectado la pandemia al paciente de Parkinson. Ya habíamos hablado del espacio y todo. También otra cosa que hemos visto mucho, y ojalá quienes estén escuchando, viendo, también tengan cuidado con la depresión, con la ansiedad que ha generado toda esta pandemia, no solo los pacientes de Parkinson, cualquier persona en realidad, ¿eh? Si uno es estricto, y a mí me pasa en la consulta, tanto privada como en el hospital, que en el último tiempo controlamos muchos pacientes que teniendo cualquier enfermedad, Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, cualquier enfermedad neurológica, además se ha asociado el estrés del encierro, el estrés de la incertidumbre, ¿cierto? Y algunas incluso con algunos síntomas un poquito depresivos. O sea, yo creo que tanto la persona como los familiares tenemos que estar atentos a eso, ¿ya? Si vemos que alguien se está deprimiendo un poquito, que está más decaído que antes, que el apetito empezó a disminuir, que la falta o las ganas de hacer cosas no son las mismas, atento, porque puede estar apareciendo ahí algo más de la esfera psiquiátrica, enteramente una depresión o ansiedad, a veces insomnio se puede expresar, y para que lo estemos tratando, porque lamentablemente esto ya lo empezamos a ver y ya se venía anunciando hace tiempo, que después de la pandemia o durante la pandemia, incluso como esto se ha ido alargando, vamos a empezar a ver todas estas afecciones más de la esfera psiquiátrica en todos nuestros pacientes, en todas las personas. Así que todo va a estar atento, no necesariamente las personas con patologías, las personas que están sanas también, ¿ya? Yo creo que esto le hace muy bien, esto que hacen ustedes, mantenernos activos, ¿ya? Y mantenernos activos tanto en el trabajo, la televisión, la radio, mantener la información, que todo continúe funcionando, porque esta sensación de que si esto no funciona, ¿cierto? Y se para todo, o la sensación de que hasta cuándo dura esto, como no tienen incertidumbre, por lo menos esto nos hace mantenernos activos y nuestra mente ocupada, ¿ya? Y no estar tomando caldo de cabeza en la casa también, ¿eh? De frente de que para dónde la enfermedad y todo. Me ha ocurrido, lamentablemente, que algunas personas que están muy estresadas con eso, ¿no? Entonces hay que tratar de disminuirlo. Sí, por supuesto. De hecho, acusamos recibo, nosotros tratamos de hacer un programa lo más variado posible, sin alejarnos tampoco de la dificultad que tiene la situación, pero a mí me parecía muy interesante lo que usted comentaba, porque por supuesto hemos visto, nos llegan testimonios, no simplemente acá directamente dentro del programa, pero de personas que sufren no directamente lo que puede ser insomnio, pero sí trastornos del sueño, cansancio, etcétera,
el confinamiento igual nos comienza a afectar de una u otra manera, y por supuesto cada persona también, digamos, dentro de lo que pueden ser las herramientas que tiene quizás como para enfrentarlas, lo va tomando de distintas formas esta situación. Así es. Sí, muy agradecido también por esa oportunidad de aprovechar de hacer un poco de difusión de la medicina en todos los ámbitos, digamos. ¿Ah? Por supuesto, y en especial respecto del Parkinson, que hay que ponerle atención a las personas de que en estos momentos están sufriendo esta enfermedad, a los familiares a poner atención, a estimularlos con las vías que se disponen. A través de distancias se pueden establecer videochat para mantenerlos con los estímulos cognitivos que ellos necesitan tanto para mantener a raya esta enfermedad. Ramiro Fernández Calderón, jefe de neurología del Hospital Clínico de Magallanes, muchas gracias por esta participación en Vox Populi. Esperamos conversar con usted durante próximos programas para seguir tocando este u otros temas respecto de lo que es salud mental, que es algo que hay que estar muy atento respecto de eso durante estos tiempos de pandemia. Que no Muchas solamente gracias. el bicho es el que nos está atacando también. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, si hay una nueva invitación, atento a ella y dispuesto. Bien, perfecto. Muchas gracias, Ramiro. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes a partir de las 16 horas. Nos reencontramos en un nuevo capítulo de Vox Populi.